Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de conocido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria sale el compás, te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte ideas de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Justo mientras leías la introducción me acabo de dar cuenta que Chris y yo estamos uniformados. Ah, me hubieran avisado. Me hubieran avisado y mira. Sí, veníamos. Güey, Las de 50 varos, güey. Por alguna razón, el capítulo pasado también traje una playa igual, güey. Vienen de la fábrica, ¿no? Es que venimos de la faena. Es la chida, ¿no? Son de algodón, papi. No, Están no, buenas, mira, buenas. no dudo la calidad, pero sí vienen uniformados. Sí, Sí. Me hubieran avisado. El reclu. El recluso, parece que vienen ahí de visita, ¿no? Mira mi gente, ya se la sabe, carteras. Vine a visitarlos aquí a... Si quieres saber por qué Miguel y Christopher están en la cárcel. Vea el capítulo. Yo vine a visitarlos, ¿no? Aquí. Estamos bien, bebé. Es la Listos conyugal. ¿Cómo que la conyugal? Mira, no se juzga nadie. Aquí no. ¿De qué nos vas a platicar hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Primero. Bien, ya Bien. recuperados del capítulo pasado. Sí, No, sí. hemos pasado por muchas emociones. Muchas penurias, ¿no? Estuvo bien triste. Pero estuvo triste, pero bueno, ya sabemos un poco de esa historia. Los invitamos a que vayan al capítulo pasado. Y pues antes que empezar, pues están viéndonos en YouTube, pues regálenos un like, suscríbanse, comenten y compartan, ¿no? Y ya sabes, si usted le sobran 200 pesos en su cartera y dice, ¿Qué ¿qué hago con ellos? No sé. No me quiero, si ustedes dicen, ya vendí 3 departamentos hoy, regálenos uno. Bueno, que sea 100 pesos, ¿no? Yo O sea, ya. vivo otros departamentos, entonces pues venga aquí al podcast, dónelo para un mejor equipo, para que le llegue con mejor calidad el audio. Sí, Sí, ya que queremos juntar para micrófonos para cada uno. Exacto. Sí, Para no tener que estar así, Sí, acercándonos, ¿no? Pero ahí vamos. pero ahí vamos, pero bueno. Agradecemos ahí a se nuestros suscriben, patrons, también agradecemos a nuestros agradecemos a patrons quienes que ya nos apoyan. acompañan en todos los capítulos. Y las cervezas de este capítulo nos las invitaron uno de estos patrons, Marlisha, ¿no? Marlisha. Entonces, son gracias a Bueno, Marlisha. estoy tomando café, pero gracias por las chelas de ellos. Bueno, patrocinar las bebidas del Las capítulo. bebidas sí, porque también el café dentro. Pero bueno, Pero comencemos. bueno, bebé, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Todos sabemos del el icónico Club de los 27, ¿no? Club muy exclusivo. 27 años, güey? Sí, club muy exclusivo donde figuran leyendas como Jim Morrison, Kurt Cobain, Ok. Amy Winehouse, Amy Whitehouse. la bruja cósmica Janis Joplin, Sí. entre otros. Ok, ya entendí. Ese la club de referencia. los 27. Ese club de los 27, ok. ¿No? Sí, No, güey, no entiendo ese contexto. Mucho se ha contado sobre esto, pues hay muchas leyendas que giran en torno a esto. Es un grupo de músicos o artistas que mueren en la cima de sus carreras, y justamente teniendo 27 años de edad. Ok. Los nombres, todos los músicos que mencioné. Sí, Sí. Morrison es un Sí. conocido, ¿no? Amy Winehouse, güey, Amy Kurt Whitehouse Cobain. también. Sí, Kurt Cobain. Todos coinciden en que murieron a los 27 años. Ok, verga, tengo 28. Ya pasaste, o sea, Ya de no hecho, soy exitoso, sí está ya. mucho ese chiste de cuando cumples 27 dicen, a ver si me uno al club, ¿no? Ah, sí. La simbología del 27 proviene del Corán, porque se dice que ahí se mencionan a 27 profetas, incluido Jesucristo. Por lo que considera que tiene un gran valor espiritual entre lo humano y lo divino, ¿no? Ujú. También la numerología lo pone como un número muy espiritual, y hasta los chamanes lo consideran como un número curativo, ¿no? Ok. O sea, el 27 es un número importante. Incluso, fíjate, ya así, no sé si quizás vaya a equivocarme, pero
¿Recuerdan el Quizás capítulo sí. que hice Quizás sí el te capítulo que equivoques. hice de las películas? Ujú. Hay una película creo que se llama El número 27, que en algún momento creo que... No, no lo mencionaste, pero mencionaste 21 Blackjack. No, pero creo que es que Es en que esto ese es hay 27 muchas Blackjack, güey. Es que es 21 Hay más muchas- 6. hay muchas películas de mate, pero creo que hay una película que es el número No, 27. 23 de Jim Carrey, ¿no? No, hay otra Hay una que se llama el número llamada- 23. Ujú. esa debe verla. Hay otra película. Bueno, ya en un capítulo nos En otro platicarás capítulo de ya esa les película. platicaré. Pero todo que 27 como que tiene mucha... Es un número muy místico dentro de Ajá. muchas cosas, ¿no? De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Australia, que decidió estudiar este terrorífico club, notaron que entre los 11,000, más de las 11,000 biografías de artistas que ellos analizaron, solamente 1.3 de los artistas murieron a los 27 años de edad. Poquito antes de cumplirlos, poquito después de cumplirlos, ¿no? O sea, pero lo cerraron en 27 años. Lo que viene siendo un total de 144 artistas que murieron a los 27 años. Ujú. De hecho, hay 0.1% más de artistas que murieron a los 28 años. Entonces, realmente es más fuerte El club de los 28 que el de los 27. Yo sé que para este punto, más de la mitad de nuestros escuchas y ustedes dos se están preguntando en qué momento este podcast de matemáticas Sí. se convirtió en uno sobre música o clubes de los cuales no nos gustaría pertenecer. Sí, me lo pregunto, ¿sí? O tal vez sí, ¿no? Tal vez sí nos Ajá. gustaría pertenecer a ese club, ¿no? Bueno, no hubiera podcast, ¿no? Si pertenecemos a ese club. Exacto. Pero tiene todo que ver, porque el día de hoy les hablaré de un miembro de este club, cuyo legado reside hasta nuestros tiempos. Les contaré la historia de Niels Henrik Abel, el matemático que forma parte del Club de los 27, que en su corto paso por este mundo hizo descubrimientos increíbles, y citando al actor James Dean, que también pertenece a este club, y para no decir cito, chingo a mi madre si no dijo así, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. ¿Quién es del que vas a hablar? De Abel, Abel. de Niels Henrik Abel. No mames. No sabía, güey. El del criterio de Abel. Abel, De un A- chingo Abel, de el- cosas de Abel. 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 Abel, pues, Abel, cuéntanos. Abel, cuéntame. Abel, dime qué sabes de él. Sí, pues, si no mal recuerdo, bueno, no recuerdo. Sí. El del hay premio Abel, güey. Hay mucho. Hay un premio que se llama Abel que se da Claro, matemáticas. sí, claro, pero recuerdo Abel sale en teoría de grupos, si no me recuerdo. Ujú, creo que sí, y en lo de las sucesiones, ¿no? O las series. o no sé, el tal vez- criterio de Abel. Tal vez has escuchado grupos abelianos. Ah, cierto. Verga, Sí, sí, que es un grupo que conmuta, que conmuta, ¿no? que es un grupo conmutativo conmutativo. con su operación. Claro, O claro. incluso, no sé si se acuerdan cuando les hablé de esta... Teoría de grupos, ¿verdad? No. Bueno, sí, de teoría de grupos, pero cuando les hablé... Ay, se me fue el nombre de la matemática en este momento. ¿Conmutativa? No, de esta... De la salina de las matemáticas. ¿Salina? De Ah, Sonja... Kovalevskaya. Kovalevskaya. Ujú. ¿Ves que hizo trabajo sobre integrales abelianas Ajá. elípticas? Ajá. Ah, pues las integrales abelianas Ok. provienen Ah, de no, Abel. güey. Este como que ya es más pesado, ¿no? Sí, Es no uno de mames, esos, ya es uno de los... de los Ya peces empezamos a hablar de de- los peces gorditos, Sí, sí. cierto. Bueno, tú ya lo vas a contar, güey, pero su historia está... Está bien trágico. Yo Sí, no está trágica la y- conozco, güey, Nunca Está trágica, pero está chida, güey. Está Ah, interesante. hoy No sé si voy a llorar más con este capítulo o con el anterior, güey, no sé. Sí, está bien triste. Ah, no. A ver, arráncate. Hijo de una familia de sacerdotes rurales, nace el 5 de agosto de 1802, Abel, en la isla de Finnøy, hoy Noruega. Hijo de Soren Greog Abel y Ana María Simonen. Abel fue el segundo de 7 hijos del matrimonio. Estamos hablando de 1802, o sea, era normal tener más de 14 hijos, ¿no? Reproducirse como conejillo. Cuando Sí, güey, cumplió pero un año... necesitabas mano de obra barata. Sí, güey. Gratis. O se te muere bien fácil, Sí, entonces sí, tener también. ahí. Cuando, De repuesto, además güey. en esas épocas daba para comer con poco y 8 hijos, güey, 11 hijos. Ahora Pues- tienes uno, güey, lo tienes mal comido, mal educado, güey. sí, güey. Entonces, Mal vivido, güey. Mal vivido. Sí, güey. Pero bueno, tristemente no es el caso, pero ahí les va, mira. Cuando cumplió un año de edad, su padre fue designado pastor de un lugar cerca de Risor. Él junto a su hermano tuvieron que iniciar su educación en un periodo crítico para su país, ya que en 1814, lo que les conté, esta parte de Finnøy, se separa de Noruega, Noruega se separa de Dinamarca para unirse a Suecia. Entonces él vivió durante ese periodo de separación de Dinamarca para unirse a Suecia.
Esto hizo que la familia de Abel se sumiera aún más en su situación precaria. O sea, él nunca vivió en la opulencia. O sea, ¿cómo dices, no? Que con esa podía con poco mantener. No, o sea, ellos siempre... O sea, esta es una historia contraria a todas las que nos ha contado el buen Mike. De todos los... Pues más bien de las historias que hemos abordado en general. Casi todos han sido de gente que está muy bien acomodada, exacto. ¿no? Sí. Pues de hecho, digo, suena gacho y todo lo que quieras, pero es verdad que la verdad... Mucha gente que es sobresaliente es de familia acomodada. O sea, porque fíjate, tiene las posibilidades para dedicarse a lo que quiera. No lo había pensado, pero sí es cierto, güey. O sea, todos de los que hemos hablado, que han sido Lovelace, todos, o sea, han sido de... primero, padres que son científicos, ¿no? Viven en buenas posiciones económicas y eso les permite desarrollarse más, güey. O sea, sí hay historias, claro, de otros matemáticos que vienen de la adversidad, pero sí son más... Sí, son menores, contadas, ¿no? Son contadas. Sí. Como les comenté, su papá, no es cierto, nadie que se estaba separando, ¿no? Noruega de Dinamarca para unirse a Suecia. Y él no estaba viviendo de la mejor forma. Esto hizo que su familia se sumiera aún más en la precariedad. Y en 1815, su padre logró conseguir una pequeña beca, una muy pequeña beca para ayudar a Abel y a su hermano mayor. Oportunidades, güey. Le cayó oportunidades. Sí, la beca piso firme, güey. Sí, güey. ¿Cómo se llama? La beca Benito Juárez, güey, ¿no? Le cayó la beca Benito Juárez. La beca Pilares, güey. Ándale, sí, güey. Algo así, sí. No, y sí, o sea, realmente era una ayuda así súper baja. Para que puedan estudiar ellos en la recién fundada escuela de la ciudad. O sea, aparte de la escuela tenía mucho, entonces dijo, bueno, les consigo como un apoyo. Donde estudiaban, entre otras cosas, lenguas clásicas, religión e historia. O sea, era un poquito de todo. Como casi siempre en nuestras historias, siempre que contamos, pues siempre cuando hablamos de algún matemático así súper importante, casi siempre caemos en la historia de que nunca fueron sobresalientes en la escuela, ¿no? De muchos que hemos contado. Sí, que es como los profesores no pensaban que fueran tan buenos, ¿no? Después ya hacen un boom. Igual, en esta historia, Abel era un estudiante indiferente, incluso mediocre. Y las matemáticas no le despertaban ninguna atracción. Era obvio que no le gustaba la escuela, o sea, él nunca destacó, o sea, decir, ay, güey, él va... Es que, güey, como dice Miguel, tenía la mala costumbre de comer. Sí, güey. Estás hablando de una persona que se distraía con... Con el hambre, güey. Sí, güey. Perdón, profe, es que no le puedo poner atención porque tengo hambre, güey. Sí, güey. Ay, ¿qué dijo? Que tenemos cuántos bolillos, deme uno, ¿no? No sea así, ¿no? ¿Qué cuántos bolillos tienen? Sí, no más, tantos. Usted es millonario, ¿no? Está en culera, pero sí, güey. No me quiere dar uno. No seas mamón. No mames. Entonces le digo, y Abel era muy mala estudiante. No le gustaba la escuela, como casi todos nosotros cuando vamos en la primaria, ¿no? Sí. Todo esto cambió cuando uno de sus compañeros murió a causa de los castigos brutales que imponía uno de sus profesores. A ver, ¿quién murió? Uno de sus compañeros, güey. Okay. Un compañerito de escuela murió, güey. Lo mató un maestro, ¿Qué, güey. que su hijo se murió, güey. Pues sí, güey. No mames, sí. No aguantó estos. No aguantó los madrazos. No aguantó las pedradas, No ¿no? aguantó los vergazos, güey. Ay. Sí, güey. Oye, no seas cabrón, güey. O sea, el maestro lo... Sí, o sea, era de esos que pues te castigaba con pendejo, golpes, o sea, te portabas mal y te castigaban de formas muy... Nosotros nos quejábamos de la educación mexicana, güey. No Sí, mames. güey. No, está gacho eso. Sí, güey. Está feo. cabrón. Esto, digo, el maestro le imponía castigos brutales y uno lo llevó a la muerte a sus compañeros. Okay. Esto marcó un Antes, sí, punto sin sí, retorno sí. para Abel. No quiero morir, le voy a echar ganas. No, güey, Se lo voy a porque... echar no, mire, sí estoy haciendo mi tarea, profe. No, aquí está. Le voy a echar ganas. Ahora sí, jefecita, le prometo, güey. Ahora sí se vienen cosas papito, grandes. Le voy a echar ganas a la escuela. No seas cabrón. El que sacan sus traumas, ¿no? Sí, No, papi, no, ya no me pegues, papi, por favor. Sí le voy a echar ganas. Ay, no seas No, papi, mamón. con el ¿Quién cable. A ver, Con ¿quién el cable lo no, hizo? papito, ¿Quién con no el lo cable hizo? Ay, no. No, papá, seas no te cabrón. mojes la mano. Ay, no.
Ok, entonces sí marcó algo importante en Abel, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Abel entendió muy bien. Abel Entendió muy bien lo que estaba pasando. sí, güey, sí, vio que estaba muy cabrón. Te mojes la mano, güey, chinga tu El Miguel se ha roto. Pero es que no puedo con esa mamada. No mames, güey. Mi paso me doble, güey. No mames. ¿Qué hago? Dice Miguel, ¿qué hago? Este Gabriel viendo qué parte tiene que editar de esta parte, güey. Así de, se empieza a reír muy cabrón, 2 minutos después, no, sigue, déjale corto. No, güey, perdón, ya sigue. Me dolió un poco la cabeza, pero bueno. Entonces, Abel vio que mataron a uno de sus Sí, güey, compañeritos, ¿no? un compañero murió. El maestro solamente recibió un castigo, güey, y fue relevado de su puesto. O sea, no fue no así como encarcelado, no, nada más fue así, eso bueno, no se mataste hace. un morro, ¿no? Eso no se hace, pero bueno. Eso no lo hace. Eso no se hace. Eso Malo. no está bien, güey. Malo, maestro malo. Sí, güey, nada, recibió un castigo, lo relevaron de su puesto. Y llegó un matemático mucho más joven y con mucha más pasión para enseñar. Ok. Y sin ganas de matar. El matemático Bernd Holmboe. Humble. Es que no sé cómo se pronuncia. Ah, Es como Holmboe. ok, bueno. Bernd. Oye, Bernd pero era Holmboe. matemático. Era matemático y sí le gustaba enseñar. O sea, como que 2 cosas importantes, ¿no? Que sí tenía la formación y aparte sí disfrutaba al transmitir conocimiento. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, creo que voy a investigar un poco sobre las diferencias de la educación en otros países. Entre muertos acá. y vivos, ¿no? No, güey, es que, o sea, lo que me interesa es esta parte de que tuvo un profesor de nivel elemental matemático, güey. Sí, güey. Entonces estaría chido ver las diferencias acá entre este lado del continente y del otro lado. Este profesor lo que hizo, inspiró mucho a sus alumnos a resolver por sí mismos problemas de álgebra y geometría. O sea, no era tan rígido su forma de enseñar. Rápidamente tuvo que empezar a escoger problemas especiales para uno de sus alumnos porque mostraba un avance significativo. El muerto, ¿no es cierto? Dijo, este es muy avivado. No, para Abel. Empezó a ver que tenía mucho, Pues tenía talento, ¿no? Ajá. Entonces como que empezó a dejarle más, problemas especiales, ¿no? Y comenzaba a ser como, él se dio cuenta que empezaba a figurar como una eminencia en las matemáticas. De hecho, Holmboe es así, sin él no existiría Abel, ¿no? O sea, tal cual. Sí. No, y en general, ahorita van a ver, o sea, él tiene trascendencia en la historia hasta su muerte de Abel casi. O sea, él es relevante toda la historia. Va. Gracias a la guía de Holmboe, Abel comenzó a crecer rápidamente en el mundo de las matemáticas. Realizó estudios sobre los textos más importantes de la época, entre ellos los textos de Euler, de Newton, de Gauss y Lagrange. En 1820, 10 años después de la independencia de México, o sea, mientras aquí se independizaba México, allá estaba 10 años después Abel andaba ahí en chinga, fallece su padre, lo cual sume aún más en la miseria de su familia. Un año después, Abel, 1820, él nació en el 802, tiene ahorita apenas 18 años. Oye, entonces solo para comentarlo, él seguía viviendo en esta miseria, ¿no? Sí, no, nunca. Solo tuvo la oportunidad de estudiar con una beca, pero siempre vivió en la miseria. De hecho, ahorita vamos a ver a lo largo de su vida, lo único que, gracias a todo lo que, o sea, él pudo estudiar solamente gracias a becas. A esa beca. O sea, él nunca, ahorita vemos. Sí. Como actualmente muchos ¿Sí? profes, güey, mucha gente de México. Sí, apenas estamos en el 820 aquí en México, güey. Sí, güey. Llevamos 200 años de retraso, tantito, No, güey. más, güey. Ay, un leve. Les digo, entonces, suma aún más en la miseria de la familia. Y un año después, Abel logra entrar a la Universidad de Oslo. Gracias también a la solicitud que realizó Holmboe. O sea, él mandó una solicitud y se le ofrece un alojamiento gratuito y una poca cantidad de dinero para sus gastos. Todo esto por lo que Holmboe así como que insistió en, oye, es un alumno pues precario, ganas, pero sabe un chingo, o sea, no lo... O sea, lo bécalo, impulsó, ¿no? O sea, casi, ajá, y él como que a la universidad le dijo, o sea, neta, inviértele, o sea, vale la pena que inviertas. Es una chingonería ese güey. Y valió la pena, Ahí te...
Esto porque la universidad estaba renuente ante la apariencia de Abel. O sea... Claro, un chico de campo, malnutrido, sí, que... vasto, que no tenía educación, que... No. Sí, entonces como que no estaban seguros, pero por la insistencia de este Humboldt dijeron, pues bueno, pese a todo esto, un año más tarde, en 1822, se graduó a la universidad. O sea, en un año se graduó. Acabó así, hizo todo lo que tenía que hacer en un año, güey. Es apadrinado por el catedrático, no el hermano del matemático, capítulo 24. El profesor de astronomía Hansten. En 1823, una revista noruega publica un breve trabajo de Abel. En uno de ellos aparece por primera vez el planteamiento y la solución de una ecuación integral. ¿Qué es lo que Abel planteó? ¿No? O sea, hasta una ecuación integral. Gracias a Abel, o sea, es el primero en plantear de forma explícita y formal una ecuación integral. Cuando estaba en la escuela, había un problema que despertó mucho interés en él y todos los matemáticos importantes de esa época. Era uno de álgebra, un problema algebraico, estaba como ahí, como que todos, ¿no? Así como el problema, ahorita los de milenio, los problemas del milenio, que todos están así como de, oye, que resolvieron la cita de Riemann y cosas así. En ese momento estaba un problema muy importante. Incluso Lagrange metió mano en ese problema sin poderlo resolver. Y el problema era hacer, mediante el uso de radicales, encontrar solución para una ecuación de quinto grado. La llamaban quíntica. Chris un poquito en la historia de las ecuaciones mencionó ese solución por radicales, ¿no? Ajá. Que es como hacer unos cambios de variable para intentar llevarla a una de segundo grado y ya poder aplicar lo que sabemos, ¿no? Exacto. En palabras vascas, ¿no? Así como toscas, ¿no? Así como muy tosco, es eso. Hay algunas ecuaciones de quinto grado que sí pueden tener sus soluciones en funciones radicales. ¿Sí? ¿De quinto grado? O sea, digo que no digo todas, pero algunas soluciones, ¿no? Que su solución casos sea particulares, raíz, ¿no? De tal. Sí. O sea, sí sean radicales. Entonces, este problema consistía en mostrar que no se podía, ¿no? Que no existe una fórmula en función de puros radicales que tiene las soluciones de todas. Más bien el problema consistía en buscar si se podía, ¿no? O sea, si se podía hacer eso. Por el gran bagaje matemático que traía Abel, para este momento, estamos hablando del 23, 24, 823, 24, con 20 años de edad más o menos. Estaba al tanto no solo de los textos y fórmulas dadas por Cardano y Bombelli, sino que conocía muy bien la problemática, pues para finales de 1823 llegaría a la conclusión de que resultaba imposible resolver de manera algebraica la quíntica. ¿Y te acuerdas de Bombelli? No me acuerdo bien, pero... Lo mencioné, recuerdan yo en el capítulo de la historia de las ecuaciones, Bombelli es un italiano, ¿no? Sí. Que es el que empieza a introducir este concepto de los números imaginarios. Y empieza a dar las reglas, y es ingeniero civil, no era matemático. Creo que era ingeniero civil y él empieza a dar como las reglas para... pues cómo funcionan los números, ¿no? O sea, esos nuevos números. Sí, hasta que Euler les pone, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, te digo, él estaba muy versado en todos los textos de Cardano, de Bombelli, y entonces se da cuenta, ¿no? De que no se podía resolver de forma algebraica. Publicó una primera prueba en 1824, la cual contenía un error. Él, convencido de que este error estaba ahí, estableció un teorema, o sea, dijo, híjole, creo que tengo un error. Entonces pudo hacer cosas y estableció un teorema con el cual ratificaba que la ecuación de quinto grado no tenía solución por medio de radicales. O sea, en su artículo, él, pues, digo, se dio cuenta, ¿no? Dijo, como que me equivoqué, entonces voy a dar un teorema que justifique lo que acabo de demostrar, ¿no? Sí, claro. Siendo así el primero en resolver este problema. El problema es que Noruega ni su maestro Humboldt, ni ninguno de los mejores matemáticos que estaban en ese momento, pudieron comprobar la veracidad de esta conjetura. O sea, todos los matemáticos de Noruega no había nadie que pudiera... que entendiera ese pedo. Entonces, para esto, Humboldt hizo llegar una carta al matemático Degen en Copenhague para que le presentara a la Real Sociedad de Ciencias de Dinamarca. Y Degen le contestó pidiendo un ejemplo numérico. Y mientras le contestó pidiendo el ejemplo numérico, le puso como una leyenda así, ¿no? En letras rojas. Bueno, no en letra roja, pero se vería chido, ¿no? Le advirtió que estudiara también las ecuaciones elípticas.
le dijo, ok, dame un ejemplo numérico y también estudiate las ecuaciones elípticas, ¿no? Así como, pues, a ver, ¿qué puedes hacer? Yo creo que era como algo que estaba como muy en boga en ese Le puso momento, un ¿no? torito, güey. Dijo, a ver. Torito, ándale, Sí. somos toritos. Al buscar ejemplos encontrará un error que fue corregido sin mayor problema. O sea, Abel ya dijo, a ver, déjame buscar un ejemplo. Encontró algo que lo contradecía, pero lo ratificó rápido, ¿no? Dijo, sí, esto se puede arreglar así. Se le concedió a Abel una beca para visitar a Degen en Copenhague, donde conocería a Christina Kemp, quien más tarde se haría su novia. El gobierno de Noruega le dio una gran beca. O sea, en ese momento ya dijeron, bueno, entonces Sí, es una bueno, beca sí. ya más, Hay que hacerlo SNI. casi, ¿no? Con fondos suficientes para que Niels, Abel, pudiera visitar los centros matemáticos más importantes del continente en ese momento. Ah, no ma, qué chingón, güey, Así le mandaron a viajar al güey. Ajá. Tuvo que esperar 1 año y medio, tiempo en el cual estudió alemán y francés, sin dejar de hablar las matemáticas. Iba a viajar a Alemania y a Francia, o sea, como el itinerario era ese. Sí, pues eran como las capitales de las matemáticas. De la ciencia en ese momento. Ujú. Antes de emprender su viaje en 1825, dejó escrito un artículo, por así decirlo, le decían como memorias. Ujú. En ese momento se hacía mucho memoria de tal, memoria de Abel, entonces, pero es un artículo, o sea, realmente lo que dejó escrito fue un artículo, donde hablaba y exhibía la idea de inversiones elípticas. Al llegar a Alemania se llevó una de las más grandes ilusiones que alguien podría tener, ¿no? Ven que hay una frase que dice, no conozcas a tus héroes, ¿no? Ujú. Así le pasó a Abel, pues al llegar se enteró que, sin siquiera leer su resultado que Abel mandó anteriormente, Gauss lo tildaba de una monstruosidad. Ah, no mames. O sea, tal cual, así él llega como bien ilusionado, de, voy a ir a Gauss. Maestro. Y no, que Gauss así de, eso es Una chingadera. una porquería casi, ¿no? Entonces ahí empieza así como su desilusión de Abel hacia la ciencia. Y se convierte en un Perelman, ¿no? Sí. Esto hizo que Nell se sintiera mal y en una ocasión incluso dijo, Gauss, como el zorro, borra con la cola la senda que sigue para no dejar pista alguna de sus trabajos. Ah, no, ese es un chingón mateverbio, güey, así. Porque cuando conoces un mateverbio que le tiran a otro grande, güey. Sí, güey, o sea que está chido, Y güey. la verdad es que ni dudarlo, güey. ¿Cuántos matemáticos grandes no han hecho trizas o tirado mierda a Güey, otros matemáticos a ver, que hacen otros se ciegan por su ego, ¿no? Ya no hay que ir a matemáticos grandes, güey. ¿Cuántos de nuestros profes le tiran Ni caca, profes, güey? deja Ya tú, de ya alumnos de que ni siquiera han güey. acabado, güey. Alumnos, güey, Sí, güey. entre alumnos se tiran, Es ¿cómo que es? no sabe nada, güey. Ajá. Entre profes se tiran, que es lo más Ajá. triste, o sea, cuántos profes, ay, que es que él no sabe, que él no sé qué, o sea, No, y pues y cuántas obviamente, historias de ¿no? matemáticos no ha habido, ¿no? Que descartan el trabajo de otros y dicen, no, y resulta que ese trabajo no, Pero qué es el chingón bueno, ¿no? Abel, güey, le tiró ahí donde le Sí, duele güey. a Gauss. Sí, está bien chesa, porque aparte no es grosero ni nada, No, ¿no? no, O sea, no, es no. como los zorros, ¿no? O sea, borran el camino, tal cual. Sí. El trabajo de Abel dejaba ver el gran genio matemático que era. Pues en su problema destacó que se debía indagar las condiciones para resolver algebraicamente las ecuaciones de cualquier grado. Preludio para que un poco más adelante un matemático del cual les hablaremos después sentara las bases de la teoría de ecuaciones mediante la teoría de grupos, que en ese momento no se tenía como tal. No existía la teoría de No. grupos. Entonces, de este matemático del que les vamos a hablar un poquito en algún otro capítulo, No, incluso esto de lo que seguió de textos de Abel. ¿Sabes qué es lo que se me hace así como chido de todo esto? De lo que veo a lo largo de todos los episodios, güey, que todas las historias se conectan. ¿Por qué? Sí, güey. Porque yo cuando hablé de la historia de las ecuaciones, como tal no hablé de la historia del teorema fundamental del álgebra. Ajá. El teorema fundamental del álgebra pues tiene que ver con la demostración, ¿no? Sí, Cómo sí, se sí. hace. Y uno de los que intentó hacer las demostraciones, como tú me mencionabas, fue Abel. Pero no le salió. Al final el que la terminó haciendo fue Gauss. Después, pero güey, Sí, 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 son güey. historias así como que todas van conectadas. Sí. Sale, Sí, está en chido. No, todos los capítulos sale Bombelli, ¿no? Y se No, va y, conectando tipo tal. y que te das cuenta que fueron muchos contemporáneos, ¿no? O sea, que cuando los ves en libros así dices, sí, Abel, sí, Gauss, sí. Pero no te das y de cuenta que repente son dices, personas normales "Ay, que güey, estuvieron así. que muchos entonces que estuvieron conocieron trabajando. o Ajá. escucharon de sus trabajos y eso está chido porque conocemos a esa gente a través de sus resultados, pero no a través de su vida, y conocer su vida es Y más chingón, y cómo güey. sus resultados conectaron hicieron que otros desarrollaran otras cosas, ¿no? Exacto.
Y güey, como dices, sí está bien interesante cómo todo se va entrelazando, ¿no? Ujú. Abel investigó la estructura de grupos conmutativos y mostró que son producto de grupos cíclicos, ¿no? Ujú. Lo que quiere decir eso. Ya hablamos un poco de esto en los episodios de Leonardo da Vinci. Ahí por si quieren darse una clavadita en eso. Un rol. En sus trabajos nunca destacaría el concepto de grupo. Pues como tal, él lo estaba inventando, güey. O sea, no iba a poder hablar de algo que no que existía. apenas estaba creando, ¿no? Ujú. Y Sí, pone... pues es que tenía que empezar a crear el concepto. Ajá. Pues es que hay que entender que así se hacen las matemáticas, ¿no? Primero se crea una definición y es saber qué onda con esa definición, a dónde puedes llegar, Ujú. qué resultados puedes construir. Sí, sí, sí. Contrario a lo que se piensa, ¿no? Por ejemplo, es como el concepto de límite. Cuando uno toma un curso de análisis, lo primero que se hace es ver la definición del límite y luego se hace todo lo demás. Pero históricamente es todo lo contrario, ¿no? Primero se hizo todo se lo hizo demás, todo lo hizo demás, el cagadero y al al final dijeron, dicen, güey, como que esta es la definición del límite. Exacto. Sí, güey, o sea, primero tiene que exacto. ser todo una broncota antes de poder decir, ay, si lo definimos, ah, no, si ya metemos una definición. Y aquí pasó justamente con este Abel. Exactamente. Entonces, les digo, él estaba creando apenas todo y se le reconoce a Abel como uno de los padres de la álgebra moderna o la teoría de grupos. Claro, sí, sí, sí. Del otro padre, luego hablamos, ¿no? Cuando estuvo en Berlín, fue apadrinado por Leopold Krill. O sea que la teoría de grupos, güey, la teoría de grupos ya desde antaño promovía el amor libre, güey. sí, Tuvo dos papás, güey. ¿Sí? ¿Sí? Teoría de grupos era adelantado a su época en muchos Sí, 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 aspectos. sí, güey. O sea, sí, ahora sí que sí era álgebra moderna, ¿no? Sí. Sí, pues sí, no se anduvo con... Ahí no está mal visto, ¿no? Eso de dos No, papás. Tuvo dos papás. No lo censuraron en China, ¿no? No. En China sí podía estrenarse, ¿no? No como Doctor Strange. No. Sí, 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 soy como Doctor Strange, sí. Cuando estuvo en Berlín, fue apadrinado por Leopold Krill, como se ha comentado, y era consejero de construcciones, el cual tenía un mayor peso en el mundo de las matemáticas, que su ángel de la guarda, Holmboe, ¿no? Ujú. Krill era un destacado ingeniero que estuvo a cargo de la construcción del primer ferrocarril entre Berlín y Potsdam. También trabajaba un poquito en matemáticas, él sí tuvo unas publicaciones, Sí, pero pues, realmente su trabajo era la principal ingeniería. era jefe de construcción. Y por lo mismo estaba como muy metido, ¿no? En el mundo de la... Era el Inge. Ese güey sí era el Inge de las obras. Ujú. Exactamente. Que digo que fue un impulsor de las matemáticas en Prusia. Y en 1825 fundó una de las revistas más importantes de Alemania. Abel se hizo muy amigo de él. Y Krill se dio cuenta de que era un genio. O sea, dijo, este carnal que acaba de ser mi amigo Tiene talento y va a hacer algo, ¿no? Y los primeros números que salieron del Journal de Krill, él editó 7 trabajos. Ahí los publicó Abel. 7 de sus trabajos. Abel mandó 7 de sus trabajos. Y a lo largo de su vida de Abel, publicó 22 trabajos en la revista de Journal de De Krill. su cuate. También fue aquí en Berlín donde leyó un poquito más sobre Cauchy. Ujú. Estuvo en la capital francesa un tiempo, específicamente de ahí viajó al norte de Italia, porque se quedó de ver como con algunos amigos que salieron de Noruega, Ujú. se quedaron de ver ahí en el norte de Italia, y en julio de 1826 se establece en París, Ok. donde convivió con grandes matemáticos con los cuales se quejaría con Home. Así, o sea, ahí ya se entró así como Al mundo de la al élite. mundo de la élite matemática y a Humboldt le mandaba así un chingo de... Ah, son unos culeros. Sí. De hecho, los tilda, y cito, no es cierto, Sí. chingo a mi madre si no dijo así. Tan viejos que solo queda de ellos su fama. Sí, a huevo. Incluso cuando se refiere a Cauchy dijo, era un excéntrico. Lo que hace es interesante, pero muy confuso. Sí, no, Abel no tuvo miramientos. Y no o sea, tuvo pelos y en es la que- lengua, güey. Y es que es distinta la historia. No conozco la historia de Cauchy y de los demás, no sé si provienen de lugares muy adinerados, pero hay que entender que aquí Abel venía de Claro. una... Eso es importante, claro. Sí, o sea, Abel venía de- era una persona humilde Ajá. que venía del campo, que venía de la zona rural, que no de tuvo la carencia, dinero. güey, entonces... Y que encontrarse en estos ambientes donde prácticamente estos núcleos científicos eran tratados como la realeza, dicen, ah, chinga tu madre, güey. Sí, o sea, como dices, ¿no? O sea, ellos a lo mejor nunca la padecieron y todo, era así de, este morrito que va a venir a explicar, Entonces, esas ¿no? un morro de campo, ¿no? Que Sí. me venía a decir a mí.
Chamaquito huele a chis. Sí, ándale, chamaquito chaqueto. Que se hinche, le empieza los mocos. También en una de sus notas, a su benefactor le escribió: he realizado un trabajo sobre funciones trascendentes para presentarlo en el instituto. Espero que lo vea Cochí, pero seguramente ni se dignará a mirarlo. Es un buen trabajo. Me gustaría saber si el juicio del instituto. No manches. O sea, sí, así como de... Pues o sea, hice tengo algo chido, bueno, hice algo chido. pero sé que ni lo van a leer, güey. No mames. Este trabajo fue presentado... Así como las tesis de maestría, güey, cuando se las das a tus... O las tesis. O las tesis. Cuando se las das a tus... A tus sinodales, güey. Así no las voy a leer, las voy a... Hay como que las medio revisan, Ajá. te ponen un acento que te faltó a la chingada, pero les vale madres esos güeyes. Se ve Luego, como o que sea. sí está bien. Pero digo, a ver, lo digo con conocimiento de causa, no digo que todos, pero a mí sí me tocó una vez, yo le pregunté directamente a un profesor que estaba revisando una tesis de doctorado, que él iba a hacer sinodal, le digo, oiga, profe, ¿y usted sí revisa las demostraciones? Dice, no, o sea, yo solo reviso si le falta una coma, O si sea... Sí. un acento, algo así, dije... No mames, güey, si tiene errores, o sea, el güey no revisaba nada, güey. O sea, y eso fue mi experiencia, yo le pregunté. Pues ahí es donde justamente salen, pues ha llegado a haber, ¿no? Casos de que sacan ciertas tesis, Sí, resultados que se probó hace tiempo que no pueden ser posibles, ¿no? Y se da. Sí, pues es cuando tienes mucho, o sea, que sí, o sea, produces un montón, pero cuando lo lees dices, esto que no tiene ni sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, les digo, pues él estaba como bien bajoneado, ¿no? Dijo, pues le entregué algo muy chido, pero la neta no creo que lo No lo revisen. van a leer. Me gustaría saber qué piensan, pero pues... Este trabajo fue presentado el 30 de octubre de 1826. Estamos hablando que ahorita tiene 24 años apenas. No mames, es jovencísimo ese güey. Esto fue presentado al secretario de la Academia de Ciencias de París, Joseph Fourier, Nada más, güey, así a Fourier. para que fuera publicado en una revista. Este se le hizo llegar a Cauchy para que lo evaluara junto con Lagrange. Así, madafaca. No, Lagrange, Legendre. Legendre. O la Legend. Los- Con Lejeune. con Lejeune. Lejeune. Con Lejeune Van Jolden. Ajá. Legendre lo encontró penoso e ilegible. Mm. Y confió a que Cauchy se encargara de él. Y así fue. Pues Cauchy, Ni lo peló, güey. así fue, me justo. Cauchy veía en Abel solamente a un estudiante noruego sin ninguna importancia. Un niño de pueblo, tal cual, así, lo mencionan así. Ya no voy a usar la definición de Cauchy, güey. No, pero, sí, De convergencia, de series de Cauchy, güey. aunque tenga todo mal, dice Aunque Christopher. Me vale madres, Cauchy te odio a partir de hoy. I hate you, Cauchy. Hashtag I hate you, Cauchy. No prestó la debida atención, olvidó el trabajo y lo extravió. Cuando Abel se enteró que Cauchy era el encargado de su trabajo, esperó con resignación el veredicto de la academia, Claro, el cual nunca recibió. obviamente. Cuando le notificaron, o sea, lo que sí notificaron fue la pérdida de su trabajo. Volvió a redactarlo. A ver, hablemos de una época en la que se No hay redactaba a copias, mano. güey. Claro, Se claro. redactaba a No hay mano todo, güey. No hay fotocopiadora, fotocopia, no hay, escáner. guardé el PDF, aquí te lo vuelvo a mandar. Sí, No, güey. no. Lo tuvo que volver a redactar, pero en lo que más se centró en redactar fue solamente, ya no todo el trabajo, sino solamente el resultado principal. De todos modos, en este resultado fueron más de 2 páginas las que llenó. No fue hasta 1829, cuando Carl Gustav Jacobi, Ujú. Ah, Jacobi. Jacobi, Ajá, el de la matriz Jacobi. ujú, Ajá. se enteró por medio de Legendre Ujú. Ajá. de lo sucedido. O sea, Legendre le dijo, ¿qué te crees, güey? Que nos habían mandado un trabajo, era de esto más o menos, pero lo perdió Cauchy. No, sí. Él dijo, tal cual, ahí va, ¿eh? ¿Cómo es posible que un descubrimiento, quizá el más importante de nuestro siglo, se comunicara a su academia hace 2 años y escapara a la atención de sus colegas? Sí. Esto llegó hasta Noruega. O sea, tal cual, Jacobi se enojó un montón y sí le dijo, a ver, ¿qué están mal? O sea, ¿Están mecos o qué? por pinches ególatras y Exacto, decir, no vale, exacto. están desprestigiando uno de los resultados que puede ser así el descubrimiento de nuestra época. Esto llegó hasta Noruega y hizo que el cónsul en París apremiara con una reclamación diplomática que se hiciera algo sobre el manuscrito Claro, perdido. claro. Se metió hasta ya un problema. O sea, exacto, güey. político, güey. Bronca diplomática, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí.
La academia puso manos a la obra y Kochi encontró el manuscrito perdido. Así. aquí perdón, está. es que estaba aquí abajo, güey. No lo había Ay, visto. Está que abajo el- de mis notas, ¿no? Sí. Es que lo puse aquí justo. Mire, deteniendo la mesita, perdón. La academia puso manos a la obra, como les comenté. Entonces ya Kochi encuentra el manuscrito. Este Legend le responde a Jacobi. Le cuenta que hicieron redactar un informe oportuno. O sea, ahora sí ya dijo, sí, Sí, hay sí. que hacer algo. Y se dieron cuenta que muchas de las cosas que Abel había publicado en ese artículo, o más bien propuesto en ese artículo, ya las había publicado en parte del journal de Krill. Ajá. O sea, como no le hacían caso, pues él dijo, lo vamos a publicar Sí, acá. claro. Y dijo, ¿no? El ensayo no pudo publicarse hasta 1841. No O mames. sea, 20 años después, 10 y algo años Sí, después. Porque de fue en todo el el desmadre. ajá, 29. sí. Un trabajo de Legend califica como Momentum Arporinemus. A mí la tiene está la chingada. Pero tal cual, Legend califica el trabajo de Abel como un monumento más duradero que el bronce. Y Charles Hermit como el legado un legado Hermit, ¿no? De Hermite. Hermite, Hermite, ajá. que de las matrices hermitianas, de un Hermitianas, montón de resultados del álgebra lineal. Ajá. Él lo califica como un legado para más de 150 años. Y sí, 200 años después, 230 años después. Lo seguimos estudiando. Seguimos hablando de Ujú. ¿De Abel? ¿De Abel? todas sus contribuciones. O sea, y no solo eso, o sea, no se puede entender ahorita a alguien que sea un profesional en matemáticas que nunca haya estudiado teoría de grupos, grupos Sí, abelianos, eso grupos abelianos. es algo fundamental. Sí. Sí, no, está bien cabrón. Es verga, no estudié. Sí. Sí. Abelianas. No, pero No, sí, sí, güey, no, o sea, todo realmente. mundo lo estudia. Pues es güey. que surge ese nombre. Sí, bastante. O sea, mira. es elemental, eso es elemental. Para güey. Pues es lo matemáticas que no le importa que te interesa. vayas a finanzas, a lo que sea, Lo pasaste vas a por teoría de estudiar. grupos. Si no hay pedo que sea aplicado, teórico, ingeniería, lo que sea, lo estudias. Sí, o sea, tuviste que ver teoría de grupos que no existirían sin él. Ujú. Y más aún, grupos abelianos, conmutativo y demás, ¿no? Para hacer más caótico este asunto, se volvieron a perder antes de ser leídas las pruebas de imprenta, ¿no? Ujú. Aún así, la academia concedió a Abel el Gran Premio de Matemáticas junto con Jacobi, pero para este punto Abel ya había fallecido, ¿no? Pues estamos hablando del... Pues, ¿qué Bueno, te porque gusta? dices que es el Del- club de los 27. Sí, güey. Ah, no mames. Pero para este punto Abel ya había muerto, pero de todos modos Jacobi nunca dejó de hacer ruido por él, ¿no? Ujú. En la década de 1870 a 1880, dos matemáticos noruegos, que tal vez ubiquen por sus Ocupen apellidos, el Lauro, ya le salió lo regio. yo ocupo, ¿no? Tal vez ubiquen porque se apellidaban Silo y Lee. Sí, claro, Sí. a huevo, güey. Es Silo. Silo, Ajá. Teorema de el teorema Silo. de Silo, güey. Que es de grupos, ¿no? ajá, sí, Y las exacto. álgebras de Lee. Exacto, el Lee, güey, exactamente, güey. Elaboraron una publicación sobre las obras completas de Abel. Se toparon con que el manuscrito se había perdido otra vez. Puta madre. El manuscrito se encontró hasta 1952 en una biblioteca en Florencia. Casi completo. Faltaban creo que 8 páginas, si no me equivoco. Y hacía a mano de Abel. Así, Letra bonita, caligrafiado. todo bien acomodadito. Dicen que estaba muy... O sea, que para hacer un artículo de lo que entregó, que estaba muy apretado, así muy justo y que sí era así un texto muy ¿Sabes qué cabrón. pienso en estos libros y en estas obras, güey, que se pierden? Dices, no mames, una hoja estás perdiendo un Sí, chingo, güey. güey. O sea, Sí, claro. tú no sabes en una hoja qué sacó, güey. ¿Qué dijo? Puede no? haber sido todo un teorema Ajá. nuevo que nadie conoce, güey. Claro. Sí, güey. De ahí ya O dice, sea, todo es dices fácil, no hagan que- matemáticas, Dices casi ¿no? todo, güey, pero esas 8 hojas que tenían. Sí, ¿no? güey, no se sabe. Entonces, les digo, se volvió a perder. El manuscrito de Abel contiene todo, o sea, se preguntarán, ¿no? Para este punto, bueno, ¿qué chingados trae todo el manuscrito? Contiene toda una extensión de un resultado planteado por Leonhard Euler, el cual da nociones fundamentales para crear una teoría de funciones elípticas, dando resultados importantes mucho antes que el mismo Riemann. O sea, muchas cosas con las que Riemann más adelante trabajó, Abel las planteaba desde sus trabajos. Ok. En palabras del mismo Legend, ¿qué cabeza tiene este noruego? ¿No? La deducción de los teoremas es superior a todos mis elogios, a todos mis trabajos. Palabras limpias, ¿no? De Legendre. En París, Abel
regresando un poquito Un poco en el tiempo, en el ¿no? tiempo, Abel se endeudó mucho. La situación de su familia empeoraba. Razón por la cual regresó a Oslo en 1827. No pudo ocupar un lugar de trabajo decente, porque su benefactor había sido contratado como profesor en la Universidad de Noruega. En 1828, Hansen viajó a Siberia, ocupando Abel su plaza de docente. Nils ya tenía tiempo con tuberculosis. En Navidad de ese año, viajó en trineo para ver a su novia, a mediados de 1800... Navidad de 1828. Su novia le dijo, mis papás salieron, estoy sola, güey. Estoy sola. Chinga su madre, güey, se va en trineo. Se fue en trineo. En invierno en trineo, con güey. tuberculosis, güey. Y tú justificas que tu novio no te vaya a ver Sí, porque güey, hay sí, tráfico, ¿no? La neta, aquí se ve el interés. Sí, güey. güey. Sí, Chabel, güey, una chingonería. O sea, con También tuberculosis dijo, no hay Sí, pedo. güey, en Ah, trineo, güey. güey. Rifo. A Siberia, güey. En 1829 empeoró su condición, teniendo la peor noche de su vida el 5 de abril, terminando su agonía el día 6 de abril, muriendo a la edad de 26 años 8 meses. Y como 8 sube a 10, Sí, sí, exacto, lo redondeas. lo redondeamos a 27 años. Ujú. Ahí va, no. 2 días después de su muerte, Ujú. o sea, él muere así. Sí. Sí, sí. 2 días después de su muerte, una carta de Krill anuncia que la Universidad de Berlín lo había nombrado profesor de Profesor. matemáticas. Ah, no mames, güey. Sí, sí. Chinga tu madre. Sí, güey. Sí, lo nombró profesor después de que había muerto. Sí, güey. Gauss y Humboldt solicitaron también una cátedra para Abel. Legendre, Poisson y Laplace escribieron Fueron nombres pesados, güey. escribieron al rey de Suecia para que ingresara a la Academia de Estocolmo. No mames, güey. Algunos lo consideran el Mozart de la ciencia. Para honrar un poco al joven sabio noruego, un cráter en la luna lleva su nombre. Una calle en Francia se llama Rue Abel. También tiene una estatua en su honor en el Royal Park. Cauchy, ¿no? Era como Cauchy, güey. Una estatua en su honor está en el Royal Park de Oslo. Y a 200 años de su muerte, de su nacimiento, perdón, en el 2002, se ha instituido el Premio Abel, el cual sí, se sí. encarga de galardonar cada año a un matemático destacado. Exacto. Y esta fue la historia del gran Abel. Ah, sí. No mames, yo no sabía absolutamente nada de su historia, güey. Oye, qué mal pedo, güey. Sí, Sí, Yo sí güey. conocí, Pobrecito, yo sí güey. conocí algunos detalles. El hecho de que lo nombraban profesor después de que murió y que murió de tuberculosis, sí lo sabía. Pero todo lo que, o sea, lo que no sabía era de que Cauchy y los demás se habían pasado de verga con él, güey. O sea, sí fueron bien gandallas. Yo no Sí, pienso güey. que es, o sea, en el ego y pues, Cauchy es Pero uno sí de fueron los pero grandes. fueron güey. gandallas. Fueron güey. gandallas, pero no creo que así como de gandallas porque, culero, me va a quitar el espacio, Sí, sino no. para decir, güey, nadie puede estar por encima de mí, ¿qué Ajá. pedo con ese campesino noruego? Sí que va a güey? venir a enseñarme él, ¿no? O sea, Ajá. sí, estaban tan arriba que dijeron... Oye, pero sí tuvo mala suerte, güey. Sí, ¿Cómo que güey. 2 días después sale su nombramiento como profe, güey, chingonazo en Berlín, güey? Sí, güey. O sea, y todo lo que te conté de de Lagrange, Gauss, Pero Humboldt, todos los nombres todo eso que fue mencionas- poquitito, o sea, ni siquiera, o sea, no fue mucho después de su muerte. Estamos hablando de una época en la que las noticias tardaban en correr. Sí, claro. Ellos habían metido sus nombramientos antes de enterarse de su muerte, güey. Sí, O sea, claro, claro. todos dijeron, no, o sea, hay que darle un lugar a este... Y sí, o sea, está bien triste porque te pones a pensar, ¿no? Cómo puede haber salido de toda situación precaria. Ajá. O sea, seguro esto iba a marcar un nuevo hito en su Un vida. antes y un después hubiera tenido todo un cambio de vida completamente Sí, distinto. Sí, sí, sí. Tanto para él como para su familia, pero... Sí, no, pues, o sea, las deudas que obtuvo en París fueron para apoyar a su familia totalmente, güey. O sea, no fue por él, sino porque como su familia seguía sufriendo, él se endeudó para mantenerlos, Qué mal pedo, güey. Nació en la miseria y murió en la miseria, güey. Sin saber que ya había sido nombrado Sí, profesor, güey. Exacto, güey. No, está culero porque, fíjate, son personas súper ultra destacadas que hasta ahora sobreviven sus nombres y sus resultados y tuvieron una vida bien triste, güey. Una vida bien miserable. O sea, no les hizo justicia a ellos la revolución. No. Porque tuvieron la mala suerte de nacer en un contexto de dificultad, de carencia. O sea, de la chinga, maldito capital. Pues esa fue la historia de... Muy Pues, chida, muy muy chida. chida, la Yo neta. no la conocía, Nel. no tenía ni la menor idea, güey.
Muy chido. Muy Sí, chido. no, nunca en mi vida me había puesto a pensar. Sí, no, Sí, no. yo sí, estos son de los que sí terminé de escribir así de, Hecho bolita, ¿no? sí, güey, sí, apaga la computadora, quiero estar, sálganse todos de Go, quiero estar solo, ¿no? Pues la neta triste, pero Pero bueno, dejó resultados, ¿no? Y Y otra vez, como en otros capítulos nos ha pasado, o sea, muere tan joven que no sabes qué Que, tanta mames, cosa qué pudo poder haber haber hecho. hecho, güey. sí, güey. y del club de los 27, pues así en Mateo, güey. Hay varios que se fueron muy jóvenes. Taniyama, ¿a qué edad se murió, güey? ¿No te No acuerdas? recuerdo, güey, Pero pero también era era joven. joven, Era muy joven. era Tenía joven. como máximo 20 y tantos, 30, creo Sí. que ya Ujú. pero sí era muy, muy era joven. muy joven, Muy joven. porque él muere a pocos años después de salir de la universidad. Ujú. Ujú, Sí, seguro. Y todo lo que se aventó, entonces. No, y varios. Digo, hay otro que no hemos hablado también que se relacionó petateó. con el álgebra, que no hemos platicado, el francés Évariste Galois. Evaristo Galván. O sea, no, Galois. igual, güey. Igual se fue joven. Se Muchos- fue a los, bueno, ya no spoilemos, ¿no? No, yo ni me acuerdo en qué edad se fue, No, pero bien o sea, chavito. bueno, güey. pero se se fue- murió a los 20 años. Se Sí, fue sí. chavo. Se fue a los 20 años, güey, o sea. Está cabrón. Sí. Pero bueno, pues muy buen capítulo. Muy buen capítulo, muy chido, yo no sabía absolutamente nada, güey. Pues que esperemos que haya Me gustado. hiciste llorar, güey, Por de dentro. la risa, güey. Me cagué la risa, hace mucho que no me reía tanto, Y güey. estuvo bien que te rieras porque, Sí, o sea, porque está terminó bien así triste. reírnos al principio porque sí converge a tristeza Sí, así, sí. Absoluta, ¿no? casi seguramente, ¿no? Uniforme, ¿no? Uniforme. Sí, güey, sí. Pues bueno, bebés, Sus redes sociales. Pues al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Si están en YouTube, denle like, comenten, pues Compartan. pongan en los comentarios, ¿Qué opinan de la historia? no sé, algún hashtag que se les ocurra. Ah. Fuck you, Koshi. Ok, Hashtag fuck you, Koshi. ok, hashtag fuck you, cochi. Hubiera leído el artículo Aparte- antes, perro. A partir de ahora ya yo lo he dicho, ya no utilizaré en los números reales la definición de convergencia de Cauchy. Voy a utilizar De serie de Cauchy. La tradicional. Sí, y es Pero- más fácil con la de cochi, pero bueno. Sí. Pero Y bueno, pues a mí me encuentran en todos lados como de un humano más. a ti, bebé. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Y pues, eso No. fue todo por el capítulo del día de hoy. Si son profesores, lean los artículos de sus Los alumnos, chavos, no sean, sí. no sean ¿Qué tal culés. si ahí sale un Abel 2? Exacto. Abel 2. Pues nos vemos la próxima semana. Ya es la cuenta regresiva para el capítulo 50, así es que estén atentos. A ver qué pasa. Puede Y haber, el aniversario, Puede primer haber. aniversario. puede haber flipantes regalos. Exacto. Nos vemos, que estén bien. Sí, exacto.